Buenos días. Hoy es 4 de junio de 2020. Le saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este esfuerzo de divulgación del conocimiento, así como todos los comentarios recibidos. La frase de hoy: si piensas que eres superior, así es. Así que comenzamos. En esta ocasión, seguiremos analizando los elementos objetivos del tipo penal. Ya hemos revisado lo que es el sujeto activo y el sujeto pasivo de la conducta delictuosa, así como las calidades específicas de los mismos, los cuales pueden aparecer en determinados tipos penales. Hoy continuamos con el elemento objetivo consistente en las referencias del lugar, que pueden establecerse en algunos tipos penales y que se refieren a condiciones o circunstancias especiales relativas a determinados lugares en los que únicamente se puede realizar la conducta descrita en el tipo. Como en todos los elementos del tipo penal, estas circunstancias específicas del lugar deben estar expresamente establecidas en la descripción típica. Esto es de tal importancia que si la conducta delictuosa no se ejecuta precisamente en los lugares descritos en el tipo penal, no puede hablarse de la existencia de la tipicidad y por ende no existirá el delito en cuestión. Para entender mejor este elemento del delito, podemos citar como ejemplo el delito de asalto, previsto en el artículo 174 del Código Penal del Estado de Sinaloa, que dice a la letra: al que en lugar solitario o desprotegido haga uso de la violencia sobre una persona con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o exigir su asentimiento para cualquier fin, se le sancionará con prisión de 2 o 9 años y de 50 a 200 días multa. Otro ejemplo de esto tenemos en el delito de homicidio agravado, previsto en el artículo 139 del Código Penal, el cual textualmente dice: el homicidio se sancionará con prisión de 22 a 50 años cuando, y cita varias fracciones, entre ellas la fracción sexta, que dice: se cometiera en casa habitación a la cual se ha penetrado furtivamente con engaño o violencia. Asimismo, se encuentra el artículo 143, que establece otra agravante del delito de homicidio y de lesiones referente al lugar de comisión, al establecer textualmente: cuando los delitos de homicidio y lesiones se cometan en lugar concurrido por personas ajenas a los hechos y con riesgo de su integridad corporal, las penas previstas para esos delitos se aumentarán hasta en una tercera parte. Otro supuesto en el que aparece agravada la penalidad por circunstancias específicas del lugar en la comisión de la conducta delictuosa es el delito de secuestro. Este delito se encuentra previsto en el artículo 167 en los términos siguientes: al que prive de la libertad personal a otro, se le aplicarán de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2000 días multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de, en el inciso A dice, obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio. El inciso B, detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera. El inciso C dice: causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. Y el inciso D, cometer secuestro exprés desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por este el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión prive de la libertad a otro. Esta descripción del delito pudiéramos decir que se refiere al secuestro básico,
el cual aparece agravado en cuanto a la penalidad por circunstancias específicas del lugar donde se cometa la conducta delictuosa de privación de la libertad personal, ya que el artículo 167 bis establece: las penas a que se refiere el artículo anterior se agravarán en la fracción primera de 25 a 45 años de prisión y de 2.000 a 4.000 días multa si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes. Y en el inciso A se señala que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario. Asimismo, en el inciso D establece que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra. Como podemos ver, en todos estos ejemplos se establece específicamente un lugar en el cual necesariamente debe cometerse la conducta. Pasando a otro elemento objetivo del tipo penal, tenemos que en algunas descripciones de las conductas delictuosas se exige que las mismas sean cometidas por medios específicos. La referencia de los medios de comisión aparecen cuando el propio tipo penal establece la exigencia del empleo de determinado medio para cometer la conducta descrita, lo cual es una exigencia para que se actualice la tipicidad del delito en estudio. Generalmente vamos a encontrarlos en el tipo penal referidos con la siguiente expresión: a quien por medio de, y enseguida se puntualiza el medio requerido. Siguiendo con el señalamiento de ejemplos previstos en el Código Penal del Estado de Sinaloa, lo cual considero es importante para tener una mejor comprensión de lo expuesto y apreciar que es necesario conocer la teoría del delito para definir en casos reales el delito que pudiera llegar a configurarse. Tenemos como ejemplo muy claro de esto, es decir, de las referencias a los medios de comisión específicos, el delito de violación, el cual se encuentra previsto en el artículo 179 en los siguientes términos: a quien por medio de la violencia realice cópula con persona de cualquier sexo, sin la voluntad de ésta, se le impondrá prisión de 6 a 20 años. Como se puede apreciar, la conducta típica de tener cópula con otra persona debe realizarse por medio de la violencia para que se pueda configurar este delito, ya que aún en el caso de que existiera la cópula con otra persona, no se actualiza el delito de violación si ésta no se hubiera obtenido por medio de la violencia, pudiendo actualizarse otro tipo penal. Pero al carecer del medio de comisión establecido en la descripción típica, no llega a actualizar el delito de violación. En esta misma tesitura se encuentra el delito de estupro, previsto por el artículo 184 del mismo Código Penal, que textualmente dice: al que tenga cópula con una persona menor de 18 años, pero mayor de 16, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días. Como puede observarse, en este delito la acción típica también consiste en tener cópula. Sin embargo, el medio que se señala por el propio tipo penal para lograrla ya no es la violencia, sino que es el engaño, lo que da lugar al nacimiento de este delito. Lo anterior significa que es el medio empleado para realizar la conducta típica, es decir, tener cópula con una persona, lo que determina la actualización de un delito o de otro, ya sea que se utilice la violencia o el engaño. También podemos citar el delito de inseminación artificial indebida, el cual se encuentra previsto en el artículo 182, que textualmente dice:
al que por medio de la violencia física o moral o por engaño realice en una mujer inseminación artificial, se le aplicará prisión de 2 a 7 años. En cuanto a los delitos patrimoniales, podemos citar el delito de fraude, que también exige un medio de comisión específico. Esto se puede leer fácilmente de su descripción típica prevista en el artículo 214, que dice: al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Como se desprende de la redacción que realiza el legislador de este delito, para que se actualice es necesario que la conducta típica, es decir, la obtención ilícita de la cosa o del lucro indebido, se realice por medio del engaño o aprovechándose del error, ya que si no se realiza por estos medios, no podrá actualizarse el delito de fraude al carecer de los medios de comisión establecidos en el tipo penal. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de su interés. En la próxima sesión seguiremos hablando de los elementos objetivos del tipo penal, específicamente las referencias al objeto material de la conducta y el tiempo en que se debe realizar la misma. Hasta la próxima.